Seguro que alguna vez has escuchado hablar sobre el infame Charles Manson, considerado hacia los años 60 y 70 como uno de los criminales más peligrosos a los que se ha enfrentado Estados Unidos. La noche del 8 de agosto de 1969, un grupo de 4 individuos, miembros de la secta que lideraba Manson, ingresaron al 150 de Cielo Drive en California, influenciados por el deseo de sangre, violencia y la euforia de las drogas. Asesinaron a 5 personas en una manera tan brutal que la escena solo podría ser descrita como una carnicería. Entre las víctimas estaba Sharon Tate, la dueña de la casa, famosa actriz y joven promesa de Hollywood, quien estaba a solo 2 semanas de dar a luz. Al siguiente día, esos mismos 4 individuos más otros 2 irrumpieron en la casa del ejecutivo Leno LaBianca y su esposa Rosemary, quienes compartirían el mismo destino. El caso marcó un antes y un después en la historia de los Estados Unidos, el inicio de una ola de crímenes violentos que azotaría todo el país por poco más de 2 décadas. Sin embargo, pocas veces se ha hablado de qué sucedió realmente aquella noche, por qué se ordenaron los ataques. Hay teorías que van desde un supuesto homicidio ritual con fines ocultistas, hasta otras que mencionan que cuando menos lo ocurrido en la casa de Sharon Tate no fueron órdenes de Manson. En esta saga de 2 videos exploraremos las primeras 2 de las 4 teorías que podrían explicar las motivaciones reales detrás de aquel baño de sangre. Soy Dano Arcano y déjame que te cuente la verdad sobre los crímenes de Charles Manson. Hacia la década de los 50 y mediados de los 60, los homicidios violentos cometidos por asesinos en serie y asesinos múltiples eran poco comunes en los Estados Unidos. Sería precisamente a partir de 1968 en adelante que comenzarían a hacer aparición criminales como el asesino del Zodiaco, Ted Bundy o Dennis Rader alias el BTK Killer, por lo que Manson captó la atención de todos los medios de comunicación. La familia Manson, nombre que recibió el gran número de personas que lo seguía, vivía en una especie de comuna que se estableció en un valle desértico en las afueras de California. Era el apogeo del verano del amor, este fenómeno contracultural que buscaba rebelarse ante los sistemas de vida tradicional y las consecuencias de vivir en un sistema capitalista. El movimiento hippie impulsado por la música de los Beatles y los Stones. Manson se sentaba frente a sus discípulos y predicaba el amor como la única verdad universal. Una vida que no estuviera controlada por banqueros, empresarios y políticos. Aparentemente nada que fuera especialmente preocupante o peligroso. Sí, se sabe que dentro de la secta se vivieron distintos tipos de abusos, ya que el poder que ejercía Manson sobre su grupo era de tal magnitud que si él te daba una orden, no te podías negar. Te envió a robar para conseguir comida, tenías que cumplir. Quiere que mantengas relaciones con alguna persona con influencias para que él obtenga algún beneficio a cambio, lo tenías que hacer. Nadie podía decirle que no a Charlie Manson, y esta es precisamente la razón por la que era tan peligroso y por qué el crimen impactó tanto al país. Los miembros de la familia, hombres y mujeres de entre 18 y sus años 20, no eran criminales o personas precisamente problemáticas. Eran jóvenes idealistas decepcionados del mundo, o chicas y chicos que simplemente habían escapado de la casa de sus padres. Muchos de ellos provenían de familias económicamente bien posicionadas. Tal es el caso de Tex Watson, uno de los individuos que estuvo en ambos ataques, quien fue estudiante de cuadro de honor en sus tiempos de secundaria. Imagina la reacción que tendría la policía, los medios de comunicación y claro, los civiles y el mundo, al enterarse que un grupito de jóvenes de este tipo orquestó semejante masacre. ¿Quién era Charles Manson y cómo logró meterse en su cabeza hasta tal punto de convencerlos de atar, apuñalar e incluso mutilar a personas inocentes que ni siquiera conocían, entre ellas una mujer embarazada? Exploremos pues las primeras 2 posibles motivaciones detrás de aquella grotesca escena. La primera explicación sobre los crímenes de Manson que apareció en los medios de comunicación, y muy seguramente la más extendida hasta la fecha, fue que todo se trataba de un supuesto ritual satánico, un multihomicidio en honor a Satanás. ¿En qué se sustenta esta teoría? Resulta ser que en 1968, un año antes de los hechos, el esposo de Sharon Tate, el director de cine Roman Polanski, estrenó la película El bebé de Rosemary, una cinta que narra la historia de una mujer embarazada que vive en el mítico y embrujado edificio Dakota, quien sospecha que una secta satánica que habita en el edificio está conspirando para llegar a su hijo no nacido.
Este largometraje, junto al Exorcista de William Friedkin, la cual se estrenaría pocos años después, introdujeron a la sociedad estadounidense, muy seguramente por primera vez en su historia, en el mundo del ocultismo, la brujería, las sectas y los demonios. Antes de estos dos estrenos, el estadounidense le tenía miedo a Drácula, el hombre lobo o el monstruo de Frankenstein, seres sobrenaturales que de reales no tenían mucho. Pero ahora existía un nuevo peligro, pequeños grupos de personas con conocimientos ocultos que podrían abrir las puertas del mismísimo infierno, personas que no requerían de cuevas o bosques para practicar sus rituales, pues tal como vemos en la cinta, podrían ser tus vecinos del departamento de al lado. Fue sencillo para los medios de comunicación enlazar el asesinato de Sharon Tate y un móvil satánico, un director que hurgó en temas que no debía, temas que Manson, según en aquel entonces un practicante de lo oculto y lo místico, no quería que viera la luz frente al público común en una sala de cine. Molesto con Polanski, ordena el ataque y al igual que en la película, practican un ritual con la esposa embarazada del cineasta, quien definitivamente fue receptora de los ataques más violentos de aquella noche. Fue atada y apuñalada en 16 ocasiones. Esta teoría tiene un sustento real para ser considerada el móvil del ataque. La realidad es que no. Si bien hasta la fecha se le sigue tachando a la secta de Manson como satánica u ocultista, las afirmaciones carecen de evidencia que les dé sustento. En las escenas del crimen no se encontró absolutamente nada que sugiriera que el crimen tenía intenciones o implicaciones rituales, ningún tipo de elemento que implicara una conexión con algún movimiento religioso, figuras, símbolos, etc. Lo más cercano a sesiones rituales que hayan tomado lugar en la comuna de Manson consistieron en sesiones donde se combinaba música, sexo y drogas. No hay registros de que Manson fuera asiduo a lectura ocultista o que tuviera un acercamiento real a este mundo. El control que ejercía Manson en su secta no se basaba en las enseñanzas de algún satanista o en los conocimientos de un libro sobre demonología. Él era el propio Mesías de su culto. Él era quien tenía los conocimientos, las enseñanzas, la figura de quien debías de aprender. Las únicas ocasiones en las que Manson se acercó a estudiar enseñanzas con fines espirituales fue a los 19 años, cuando comenzó a ir a la iglesia con su abuela, después de estar en un reformatorio federal, de donde recogió algunas imágenes e ideas para su culto. Por ejemplo, que las mujeres debían ser sumisas y obedecer al hombre. En algún momento también se acercó a las enseñanzas de Ron Hubbard, fundador de la Cienciología, sistema de creencias que culminó en una de las sectas más extendidas y peligrosas en todo el país. A grandes rasgos, enseñan que los seres humanos son seres espirituales inmortales, que han olvidado su auténtica naturaleza, y que un ser llamado Xenu trajo a los humanos a la Tierra en una nave espacial hace 75 millones de años, los colocó alrededor de volcanes y los mató con bombas de hidrógeno, lo que culminó en grupos de almas que se pegaron a los cuerpos de otras personas, que siguen causando estragos hasta la fecha. A Manson no le interesaba en lo absoluto los desvaríos de alguien como Hubbard, de quien se sabe, fue un escritor que fracasó en su intento de crear historias de ciencia ficción. Le interesaban sus métodos para dominar y controlar a los demás. Retomó ese concepto de seres espirituales que han olvidado su auténtica naturaleza y se mostró ante sus seguidores como ese gurú, ese Mesías, que los haría entrar en contacto de nuevo con su auténtico ser. Vayamos pues a la segunda teoría que podría explicar las razones del ataque de Manson. Todo se debía a una venganza personal. En 1967, durante una de las muchas ocasiones en las que Manson estuvo en prisión, conoció y se enamoró de la música de los Beatles, y ahí se dio cuenta que quería ser como ellos. Quería ser un músico exitoso, amado por todo el mundo, por lo que salió de la cárcel con grandes aspiraciones de convertirse en un gran compositor. En la primavera de 1968, Charles Manson conoció a Dennis Wilson, el baterista de los Beach Boys, otra de las bandas que junto a los Beatles o los Stones se convirtieron en estandartes del movimiento hippie y el verano del amor. Según lo que el mismo Wilson contó, Manson se agachó para besar sus zapatos cuando lo conoció. Inició una relación con él a través de invitarle drogas o llevarlo a su comuna donde convencía a sus seguidoras para que tuvieran relaciones con él. Las intenciones de Manson eran claras. Wilson era ese contacto que necesitaba para llegar a las grandes ligas de la música, productores, disqueras, estudios. Apelando a las inseguridades de Wilson como músico,
en combinación con sus métodos para manipular a los demás, consiguió que el miembro de los Beach Boys le comprara los derechos de una de las canciones de Manson y lo presentara con uno de los más famosos productores de música de aquel entonces, Terry Melcher, buscando la oportunidad de obtener un contrato discográfico. Resulta ser que este productor musical vivió en nada más y nada menos que el 150 de Cielo Drive antes de que le vendiera la casa a Sharon Tate y Roman Polanski. Así es, la casa del sádico multihomicidio del 9 de agosto de 1969. Manson había visitado la casa en más de una ocasión para reunirse con Melcher, quien finalmente rechazó a Manson y su música tras verlo en un arranque de ira en el valle desértico donde vivía, destruyendo sus sueños de ser el siguiente gran éxito musical. Como si esto no fuera suficiente, la canción que Charlie Manson escribió y que Dennis Wilson compró para producirla fue modificada por completo durante las sesiones de grabación con los Beach Boys. Cambió su estructura musical de blues a pop, reescribió parte de la letra y finalmente decidió dejar fuera a Charles Manson como compositor original en el registro de los derechos de autor. Wilson decidió sacar a Charles como el autor de la canción ya que estaba muy enojado con él y su familia, quienes habían aprovechado de él a tal punto que acumularon $100,000 en gastos. El gurú no se quedó con los brazos cruzados. Amenazó de muerte a Wilson por no haberle dado ningún crédito, por lo que el músico cortó inmediatamente cualquier tipo de relación con él e incluso se mudó, pues Manson conocía perfectamente su casa. Esta hipótesis sugiere que Manson, en completa ira, ordenó el ataque buscando vengarse de Terry Melcher, ese productor musical que lo había rechazado, creyendo que aún vivía en el 150 de Cielo Drive. Lo que no sabía es que la casa ya le pertenecía a otras personas, quienes entonces serían brutalmente masacrados, en medio de una triste confusión. Si bien esta teoría se basa en hechos y situaciones reales, el conflicto de Manson con los Beach Boys, el conflicto de Manson con el productor musical Terry Melcher, también dejaría varios cabos sueltos. Por ejemplo, en la escena del crimen se escribió con sangre en las paredes las palabras Pigs y Helter Skelter. La primera era una manera recurrente en la que el grupo de los Black Panthers, grupo considerado radical que se conformó a mediados de los 60s para defender los derechos afroamericanos contra el abuso policial en medio de una sociedad completamente racista, se referían a los policías. La segunda frase es el título de una canción de los Beatles, Helter Skelter, publicada en 1968 en su famoso álbum blanco. Evidentemente ninguna de estas pistas tiene algo que ver con Terry Melcher o Dennis Wilson, pero sí guarda una relación muy estrecha con las dos siguientes teorías sobre la verdad del caso Manson que exploraremos en el siguiente video. El resultado de la predicción de una supuesta guerra racial inminente entre blancos y afroamericanos y la rivalidad con un miembro de su propia secta que los llevó a ordenar aquellos crímenes buscando más simpatía entre los seguidores de la secta. Déjame saber lo que piensas en los comentarios. No te olvides de dejarme tu me gusta, compartir el video y suscribirte al canal. Me ayudarías mucho a seguir creciendo. Sígueme en mis redes sociales para más contenido. Me puedes encontrar como Dano Arcano en TikTok, Facebook e Instagram. Te dejo en la descripción links a estas redes sociales. Y te habló Dano Arcano.